Hola a todos, en este video estaremos tratando la creación de algunos temas de falso y verdadero, emparejamiento, opciones múltiples, respuesta numérica, respuesta corta y ensayo. Entonces vamos a seleccionar la categoría donde vamos a agregar nuestras preguntas. Vamos entonces a iniciar con una pregunta de verdadero o falso. Y le damos crear una pregunta. Seleccionamos entonces verdadero o falso, le damos agregar. Aquí necesitamos darle nombre a la pregunta. Por ejemplo, pregunta 1. Esto va a ser opcional de acuerdo a la preferencia de cada docente. Y necesitamos agregar entonces el enunciado. El enunciado que la estamos ya teniendo en un documento de texto. Incluso conviene preparar ya todos los temas con sus respuestas para poder facilitar posteriormente el cargado. Entonces copiamos el texto, pegamos en la parte del enunciado. La puntuación por defecto va a ser de 1, esto la podemos modificar si hace falta. Entonces aquí la respuesta correcta tenemos que asignarle, en este caso está marcado como una respuesta falsa, en cambio la respuesta es entonces verdadera. Aquí le ponemos verdadero, esto la podemos rellenar si queremos una retroalimentación o sencillamente la dejamos de este modo. Entonces le damos guardar cambios, ya que aquí otras configuraciones podemos ir modificando, no obstante generalmente la dejamos de este modo. Le damos guardar cambio y se ha agregado entonces la pregunta en nuestra categoría verdadero falso. Y aquí empieza a marcar la cantidad de preguntas que tiene cada categoría. Vamos a agregar entonces otra pregunta de verdadero falso. Le damos a agregar pregunta, seleccionamos verdadero falso. Agregar, esta se va a llamar ya pregunta 2 o la que defina el usuario. Recordemos que esto es preferencia de cada usuario. Y copiamos el segundo enunciado donde ya la respuesta va a ser falsa. En este caso, cuando estamos configurando un tipo de preguntas de falso y verdadero, muchas veces cambiamos una letra, agregamos una palabra y cambia ya de un enunciado a otro. Por ejemplo, aquí dice, con el módulo cuestionario se puede constituir listas de preguntas que se presentan al alumno, responde y obtiene una calificación por ello. Esta afirmación es verdadera o falsa. El segundo planteamiento es la misma, solamente que aquí le cambiamos donde dice se puede constituir o construir, listas, le ponemos no se puede construir. Entonces el alumno también tiene que tener mucha atención para marcar, pero este es un elemento que nos permite generar una gran cantidad de temas como para poder tener también disponible en nuestro banco de preguntas y evitar entonces una copia como solemos temer, ¿verdad? Bueno, entonces esta afirmación es falsa según la respuesta que estuvimos viendo. Aquí queda marcado en falso. Le damos guardar cambios y agregamos entonces ya la segunda pregunta de verdadero o falso. Bueno, seguidamente vamos a agregar un tema de emparejamiento. Entonces vamos a seleccionar la categoría de emparejamiento. Recordamos también que estas categorías estuvimos citando que nos va a permitir mejor organización de nuestro banco de preguntas. Dentro del primer parcial estamos teniendo una categoría para cada tipo de pregunta. Esto no es obligatorio, esto cada usuario, cada profesor lo va a definir de acuerdo a sus necesidades. Ahora, ¿cuál es la ventaja de tener una categoría, digamos, por cada tipo de pregunta? Que yo puedo tener cada tipo de preguntas en un número de 5, 10, 15
y de eso puedo estar confeccionando, puedo estar tomando una pregunta de modo aleatorio, de manera que los diferentes temas que reciban los estudiantes sean totalmente también diferentes o varíe en su en una gran proporción. Con eso evitamos muchas veces que existan unas copias masivas en las evaluaciones. Entonces, recordamos eso, que esto es opcional. Cada usuario entonces va a configurar, va a estructurar su banco de preguntas de acuerdo a sus necesidades y a sus preferencias. Entonces, seleccionamos la categoría emparejamiento para adicionar dentro la pregunta. Creamos la pregunta, elegimos entonces emparejamiento. Y aquí también debe llevar nombre de la pregunta. Por ejemplo, le voy a llamar emparejamiento 1. O puedo ponerle la unidad o el nombre de de algún tema específico que se esté tratando, ¿verdad? Emparejamiento 1. Copiamos el enunciado entonces de la pregunta. Aquí dice: todas las preguntas tienen una serie de características comunes. Copiamos esto, la pegamos en el enunciado y posteriormente vamos a estar teniendo las respuestas. La valoración por defecto es 1 siempre, la podemos modificar, recordamos esto. Dejamos barajar las respuestas, es para que haga una mezcla. Y aquí entonces vamos a copiar la pregunta 1 con su respuesta para que pueda aparecer en el cuestionario. Entonces, los textos de las preguntas y respuestas pueden incluir formatos. Esta sería la parte de la pregunta. Copiamos, pegamos aquí y su respuesta va a ser entonces el siguiente texto de imágenes insertadas, etcétera. Copiamos, la pegamos aquí. Pasamos a la pregunta 2, a la alternativa 2. Entonces, se puede incluir una imagen extra, sería la pregunta. La pegamos aquí y la respuesta también la copiamos. Externa asociada a cada pregunta. De manera que cuando se esté realizando este cuestionario, estos van a ir apareciendo entonces, por un lado, en el lado izquierdo las preguntas y en el lado derecho las posibles respuestas para que se vaya seleccionando. Copiamos la tercera pregunta. Por lo general, en un tema de pareamiento se tiene 3 preguntas con respuestas y posteriormente se agregan otras respuestas que ya van a ser las distractoras. Entonces se puede asociar a cada respuesta un texto de refuerzo, pista o explicación. Esto copiamos aquí para su respuesta respectiva también. Necesitamos incluir las respuestas distractoras, entonces agregamos más campos, ya que solamente desplegó 3 campos para preguntas y respuestas. Entonces el campo el espacio de la pregunta aquí ya la dejamos vacía y solamente copiamos la respuesta que va a ir, digamos, sirviendo de distractor. Copiamos, se identifica por un nombre propio de la misma, la pegamos aquí y lo mismo hacemos con la siguiente respuesta que tenemos aquí disponible. Entonces estos son los que van a estar sirviendo de elemento distractor. No conviene, por más de que estemos agregando 3 preguntas con sus respuestas, y ahí mismo muchas veces ya puede equivocarse el estudiante, no conviene dejar solamente 3 preguntas y 3 respuestas. Por lo menos hay que agregarle una respuesta más que sirva de distractor. Esto ya la dejamos vacía, no hace falta hacer ninguna acción. Esto no tocamos nada aquí y le damos guardar cambios.
Entonces, de este modo estamos ya teniendo agregada nuestra pregunta de emparejamiento. Y en la categoría que estoy visualizando en esta parte, ya me muestra que existe un tema, una pregunta de emparejamiento. Bueno, entonces, posteriormente vamos a agregar un tema de opción múltiple. Vamos a buscar el campo de opción múltiple. Atiendan que hace rato estuvimos hablando de calculada de opción múltiple. En este caso, el tipo de tema de opción múltiple que vamos a agregar ya es un tema de texto. No confundir con eso, como para facilitar también el manejo de nuestro banco de preguntas, para que no tengamos todo mezclado. Le damos crear una nueva pregunta y vamos a elegir entonces opciones múltiples. Opción múltiple, le damos agregar. Nuevamente necesitamos darle un nombre a la pregunta. Esto se va a llamar opción múltiple 1. Le estoy dando nombres totalmente arbitrarios, al azar. Y aquí debo entonces copiar también el enunciado de la pregunta. Entonces, la pregunta dice: algunos tipos de preguntas que disponemos en la plataforma Moodle son, y en paréntesis agregamos una sola es la correcta. Esto es también importante aclarar para que los estudiantes no realicen una doble marca o no dejen de marcar, porque también puede darse el caso de que más de una respuesta sea la correcta. Entonces, siempre conviene eso en el enunciado aclarar. Copiamos entonces el enunciado aquí. Evidentemente que aquí se puede teclear el enunciado, las respuestas, pero en honor un poco al tiempo y para que el video no se alargue, e incluso muchas veces es más práctico, hacemos en un texto y después lo copiamos y lo pegamos. La calificación por defecto entonces es de 1. Barajar las respuestas, ok. Entonces aquí tenemos la elección 1 y siempre también conviene ya marcar cuál es la respuesta correcta para que nos facilite en el momento de cargar. Entonces, esta es la respuesta correcta y debo darle una valoración entonces del 100% para que me reconozca esto como respuesta correcta. En la elección 2, que ya van a ser los distractores, empiezo a copiar las demás alternativas. Y esto ya en la calificación queda ninguno. ¿Por qué? Porque es la respuesta incorrecta. Seguidamente seguimos entonces copiando otras alternativas de respuestas. Ninguno, porque es la incorrecta. Solamente a la respuesta correcta le damos esa asignación de 100%. Y le damos 100%, ¿por qué? Porque una sola respuesta es la correcta. Si más de una respuesta fuera la correcta, necesitamos distribuir ese porcentaje. Ninguna es correcta, que muchas veces también estilamos agregar. Bueno, entonces esto generalmente ya la dejamos así. Guardamos los cambios y hemos generado entonces un tema de opción múltiple. Esperamos un poquitito para que guarde en la plataforma y tenemos entonces guardada la pregunta de opción múltiple. Vamos a agregar otro tema, otra alternativa de opción múltiple, pero en este caso ya vamos a estar dándole más de una respuesta correcta para que quede como alternativa al estudiante. Entonces esto se va a llamar opción múltiple 2. Aquí le damos entonces el enunciado nuevamente y dice algunos tipos de preguntas que disponemos en la plataforma Moodle son, y la alternativa nos permite marcar más de una. Ponemos esa aclaración para que
el estudiante pueda marcar más de una respuesta como correcta. La valoración es de 1 punto, la retroalimentación la dejamos así. Y aquí necesitamos darle que se permiten varias respuestas. Si no le damos esta alternativa, por más de que nosotros estemos agregando en el enunciado, no se va a poder marcar más de una respuesta. Entonces, necesitamos aquí habilitar que se permiten varias respuestas. Barajar las respuestas se deja marcado siempre. Y aquí empezamos a copiar las respuestas o las alternativas. La primera, que es opción múltiple, entonces, que es la correcta, justamente. Pegamos aquí. Y a esto necesitamos darle una calificación. Esa calificación le vamos a dar en un rango de 0 a 100%. Ahora bien, para poder hacer esa distribución, necesitamos atender cuántas respuestas correctas o cuántas opciones son las correctas en este enunciado. Aquí tengo opción múltiple, respuesta corta y emparejamiento. Entonces son 3. Entonces aproximadamente un 33% es la participación de cada respuesta, de cada opción en esta pregunta. Entonces le doy una calificación del 33.3% a opción múltiple. Posteriormente paso a la respuesta 2. La respuesta 2, que es la equivocada. Podemos agregar más alternativas también. Entonces le dejo sin calificación. ¿Por qué? Porque no es una respuesta, no es una alternativa correcta. Entonces agregamos con respuesta corta. Pegamos aquí y le damos nuevamente una valoración de 33%. Se puede también ya adicionar todas las alternativas correctas y después las incorrectas. Con eso no hay problema. En este caso fuimos saltando. Y la alternativa 4, entonces, que habla de emparejamiento, que también es una alternativa correcta. Pegamos aquí y le damos también 33%. Y aquí agregamos siempre la alternativa ninguna, que es opcional también a la preferencia de cada profesor, de cada usuario. Bueno, de este modo entonces estamos agregando varias alternativas correctas y le damos una calificación de 33,3% en este caso, porque hemos elegido 3 alternativas correctas. Si 4 fueran las alternativas correctas, entonces aquí deberíamos ir distribuyendo en 25% cada una, o la cantidad que se vaya agregando. Bueno, esto entonces le damos guardar cambios y la pregunta se tiene ya guardada en nuestra categoría de opción múltiple. Hemos agregado 2 preguntas en este caso. Bueno, posteriormente vamos a agregar un tema de respuesta numérica. Vamos a buscar entonces nuestra categoría que hemos generado aquí, dice numérica. Y vamos a darle crear una nueva pregunta. De las alternativas, de los tipos de preguntas, vamos a seleccionar numérica. En este caso la respuesta va a ser numérica, por eso aparece de este modo, porque también aparece posteriormente una alternativa de respuesta corta. Le damos aquí agregar, nombre de la pregunta, entonces yo le voy a dar numérica 1. Puedo darle el nombre del cálculo, cualquiera sea, eso recordamos. Y aquí debo enunciar la pregunta. Entonces, yo quiero presentar en este caso un análisis de suelo. Voy a estar copiando todo un análisis de suelo aquí. Y el estudiante debe hacer el cálculo de la capacidad de intercambio catiónico efectivo. Cuando son cálculos, es aconsejable muchas veces
adicionarle un pequeño, una aclaración de utilizar todos los decimales en los cálculos para evitar problemas, porque como la plataforma hace una corrección automática, entonces utilizar todos los decimales para los cálculos. Como la plataforma hace una corrección automática, puede ser que pequeños valores, que dependiendo también de la configuración de los rangos de tolerancia, vayan dando a una respuesta equivocada. Entonces copiamos el enunciado aquí de la pregunta, que incluye datos de análisis de suelo, datos numéricos. Esto podemos nosotros, de acuerdo a la asignatura como física, estadística, matemáticas, hidráulica, la parte de economía que requieran cálculos, entonces podemos estar planteando un ejercicio de este modo. Bueno, entonces la puntuación por defecto, esto la necesitamos marcar. Si el enunciado o la resolución del problema cumple con varios indicadores, varios pasos, esto podemos agregarlo en 2, 3, 4 puntos, dependiendo ya entonces de cada profesor y del tipo de complejidad del tema que estamos presentando. Entonces aquí le dejamos en 1 en este ejemplo. Y aquí vamos a dar entonces el valor de la respuesta correcta. En este caso 2,74, que ya la tenemos resuelta. 2,74, aquí podemos darle un rango de error si queremos dar más o menos, o sencillamente podemos dejar que el valor sea exacto. Eso ya va a depender entonces de la preferencia de cada profesor, y también atendemos que le estamos dando aquí una aclaración que utilice todos los decimales en los cálculos. Bueno, entonces a esto le damos una calificación del 100%, porque aquí esta es la respuesta correcta, y de repente vamos a darle un error de 0,5 para no ser muy cerrados en nuestra evaluación. Pasamos entonces a guardar los cambios. En la parte de tratamiento de unidades, aquí podemos dejar siempre no se emplean unidades para que no haya ningún inconveniente. En la parte de unidades, esto podemos aplicar algunos multiplicadores, la dejamos de este modo y le damos entonces guardar cambios. Bueno, adicionamos entonces una respuesta numérica y posteriormente vamos a ver para adicionar un tema de respuesta corta. Entonces aquí hemos ya también generado la categoría de respuesta corta. Ingresamos a la misma o marcamos esta categoría, le damos crear nueva pregunta y seleccionamos respuesta corta. Le damos agregar, nombre de la pregunta. Entonces, respuesta corta 1 puede ser nombre de la unidad, de alguna información específica, eso la recordamos. El enunciado de la pregunta, entonces, que la voy a estar copiando aquí de un documento de texto, donde dice, estoy planteando de que el nombre comercial del glifosato es. Y justamente seleccioné este tema de propósito. ¿Por qué? Porque el glifosato, no sé, tiene más de 50 nombres comerciales. Entonces, cuando nosotros estamos planteando un tema de respuesta corta, necesitamos asegurar que todas las posibles respuestas estén dentro de las alternativas. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si el estudiante de repente maneja en este ejemplo, un nombre comercial que lo leyó en internet o lo descargó de algún material que nosotros no estamos incluyendo en este tema? Entonces en la plataforma la corrección se le va a hacer de un modo automático
y va a estar entonces marcada como una respuesta incorrecta. Entonces busquemos temas que no se presten a una confusión, busquemos temas donde podamos agregar todas las alternativas posibles para que la plataforma la pueda aceptar en el momento de corregir. Entonces, aquí también es muy importante atender igual mayúsculas que minúsculas, porque algunos pueden escribir en minúsculas, otros con mayúsculas. Entonces, que acepte la forma de escritura sea mayúscula o minúscula. Las respuestas correctas debe proporcionar al menos una respuesta posible, pero necesitamos proporcionar varias respuestas posibles. Entonces el glifosato aquí yo estoy teniendo como 4 o 5 nombres posibles de las más de 50 que existen en el mercado y voy a ir adicionando. Entonces cualquiera que el estudiante esté escribiendo va a aceptar entonces como respuesta correcta. Aquí también al ir dando la respuesta hay que ir marcando como una respuesta correcta. Cualquiera de estas va a ser la respuesta correcta. Hay que poner mucha atención en este tipo de temas entonces para evitar algún error, ya que estamos hablando de una corrección automática. Entonces aquí podemos agregar más espacios para las respuestas. Y seguimos entonces completando con las posibles respuestas. Evidentemente que este es un tema especial. No significa que no se pueda pedir un nombre comercial de glifosato, pero en ese caso nuestro material que damos en clase también tiene que estar muy específico y de esa cantidad como para que se vaya considerando. Entonces estamos dando una serie de posibles respuestas, todas correctas, de manera que con una de ellas que el estudiante complete, porque nosotros le estamos pidiendo un nombre comercial de glifosato, ya se va a corregir como correcto. Bueno, le damos guardar los cambios y tenemos ya adicionada entonces el tema de respuesta corta. Y por último vamos a estar agregando un tipo de ensayo. El ensayo no es otra cosa más que un tema que me permite explayarme con mayor profundidad. Es como un párrafo largo. A esto nosotros le llamamos desarrollo de un tema comúnmente. Entonces seleccionamos la categoría ensayo para crear dentro de ella el tema. Y vamos a marcar entonces agregar un tema de ensayo. Entonces aquí nombre de la pregunta puede ser entonces ensayo 1 o desarrolla 1 o el nombre, por ejemplo, del tema que se está desarrollando. Entonces aquí estamos teniendo un tema de ensayo que dice explica la forma de acción de los herbicidas sistémicos. Un ejemplo. Pegar. Entonces, incluso aquí yo puedo ponerle en el nombre de la pregunta forma de acción de herbicidas sistémicos. En fin, esto ya va a quedar acorde a cada profesor entonces. Bueno, entonces aquí directamente ya vemos la puntuación. Quizás un tema de desarrollo, si va cumpliendo con diferentes indicadores, entonces amerite darle un 2 puntos, por ejemplo, o 3 puntos. Y le damos posteriormente aquí a una parte de configuración donde podemos dar 15 líneas, 5 líneas, podemos esto ir cerrando también un poquitito para que no quede de repente corto. Si le damos 5 líneas y el tema era muy extenso, a lo mejor no completa. Entonces vamos a dejarle en 15 que está por defecto, ¿verdad? Aquí también puede permitir subir algunos archivos adjuntos. Esto lo vamos a dejar todo así. Y vamos a
entonces ya pasar a guardar los cambios, ya que es la parte principal donde ya se genera este tema de ensayo. Bueno, de este modo entonces estuvimos viendo cómo agregar algunos tipos de temas que son los más comunes, los más utilizados cuando estamos haciendo una evaluación. Muchas gracias por su atención.